Lo importante es que los gobiernos sepan distribuir la riqueza para que los de abajo sientan de que realmente ha habido una mejoría de la economía. Pero lo peor es que ha habido un silencio casi sepulcral de muchos actores, incluyendo, y los sorteos son parte de la ley 340-06. Esta vez le voy a hablar de economía, de crecimiento económico, del crecimiento del Producto Interno Bruto, cuándo se siente, cuándo no lo siente la clase baja. Y también vamos a hablar de construcción y de los sorteos de obras. Los gobiernos, principalmente los presidentes, se ufanan, presumen de el crecimiento económico en su gestión. Y eso es importante porque indica el desempeño de la gestión. Y el crecimiento es determinante porque si no hay crecimiento, no hay riqueza. Y no hay avance en el modo de vida de los ciudadanos. No es lo mismo el presupuesto que teníamos en el 1996 de unos 18,000 millones de pesos al que tenemos hoy más de 1,000 millones de pesos. Lo importante es que los gobiernos sepan distribuir la riqueza para que los de abajo sientan de que realmente ha habido una mejoría de la economía que muchas veces no se ve, muchas veces no se nota. Porque la gente necesita recursos para costear las necesidades y siempre la gente necesita alimentarse o necesita una vivienda, necesita la salud, que son parte de los dos primeros escalones que establece Maslow en la pirámide. Y después hay otras necesidades como la necesidad social, pero que estas son las principales en el ser humano: la alimentación, la salud, la protección, y para eso necesita recursos. Ivanhoe N.G. Coltiña, en su libro Casi todo sobre economía dominicana, establece que por cada 2.28% que crezca el PIB, el desempleo descrece un 1%. Es decir, que mientras mayor crecimiento, tenemos mayor empleo. ¿Y por qué eso? Porque se generan nuevas empresas y nuevas oportunidades. Así que el crecimiento es un indicador real. La inflación, que absorbe parte de los sueldos y cada día se gana menos, entonces es necesario que el crecimiento de la economía para aumentar los sueldos que devengan los servidores públicos. En el caso de que la economía crece y a veces los de abajo no lo sienten, es fruto de un mal manejo de los gobiernos, porque la economía camina, es como si fuera el efecto dominó, o como las lluvias cuando caen en una montaña, esas lluvias se esparcen y mojan todos los afluentes, corren y producen mayor cantidad de agua en cada uno de los afluentes que hay. Pero si esa agua se capta, va a un solo lugar, entonces los demás se secan y ese río donde se encauza el agua, entonces crece demasiado y los demás se quedan menguados. Sencillamente, eso es lo que pasa. Y así de sencillo es la economía. Fluye si la ponen a fluir y enriquecen a los demás. Pero si el crecimiento, el dinero se queda en un solo grupo reducido, entonces
el crecimiento no se ve en la población. Si nos vamos al sector al cual pertenezco, el sector de las ingenierías, de las construcciones, que de por sí es un generador de riquezas, porque realmente produce empleo. Y cuando un país está estancado, hay una inflación, la economía no fluye, lo lógico es que se construyan muchas obras porque eso dinamiza la economía. Y ahí se puede realmente analizar el impacto en la distribución de riquezas. No es lo mismo un proyecto de 20 edificaciones se le dé a un contratista o se le dé a 20 profesionales. Si es un contratista, tendrá quizá un maestro o dos, o un electricista o dos, plomero, una persona que le cocine, y todo se disminuye. Pero si hay 20, eso se multiplica por 20 y comienza en el sector donde se está construyendo a fluir el dinero, porque entonces quizás hay 20 personas que cocinen, hay 20 electricistas, 20 plomeros, 20 albañiles y así sucesivamente. Entonces comienzan a comprar en el colmado de la esquina, a comprarle al vendutero, al que vende los helados, o viajan para otro pueblo. Es decir, comienza a fluir el dinero. Y ahí es que se ve la afluencia de la economía cuando el dinero no se queda en pocas manos. Todos los gobiernos tienen 5 o 10 contratistas que le dan las obras de 500 millones de pesos, de 1.000 millones, de 2 millones, y también construyen la de 2 o 3 y 5 millones, es decir, que construyen los encaches, las cunetas, los gaviones, los muros de sacos, porque cuando vienen esas tormentas siempre se generan obras, pequeñas obras, que deben ser dirigidas a esos ingenieros a través de sorteos, esos ingenieros que no tienen la posibilidad de obtener una obra, y es la única forma de que obtengan una obra de manera personal. No dejes suscribirte al canal para llevarte esta y otras informaciones. Y realmente, señores, los funcionarios, los directores y ministros no les gustan distribuir las obras a los profesionales desarropados. Y alguien decía que no le daba obra a ingeniero pobre. Sin embargo, hay que decirlo, que uno de los pocos funcionarios con sensibilidad hacia su clase fue el ingeniero Alberto Holguín, y que sirva como un reconocimiento a esa aptitud desprendida, porque siempre es más provechoso entregárselo a uno o dos o tres contratistas, por muchas razones, no vamos a entrar en eso, que a muchos ingenieros. La operación es más fácil, hay menos problemas, los contratistas poderosos pueden funcionar quizá mejor, sin dinero, y se sienten mucho más cómodos muchos de los directores o ministros que dirigen las carteras. Pero en el caso del ingeniero Alberto Holguín, en el 2013, hizo una distribución de cientos de obras. Inclusive quien le habla le correspondió por parte del CODIA, yo era secretario de Relaciones Públicas, en la gestión de la arquitecta Esther Morillo, y el director de INAPA de ese momento le dio al CODIA esas facilidades para que el CODIA sea parte en esa distribución de obras. Inclusive algunas obras que tenían un presupuesto mayor se cortaban, se dividían para darle mayor oportunidad a los profesionales. Inclusive se extraía
la parte mecánica y electromecánica para darle oportunidad en los sorteos a esos profesionales de esa área. Y así se hicieron obras, se sortearon obras para la zona sur, en dos partes, en Azua y en Barahona, para la zona este en San Pedro de Macorís, para San Francisco de Macorís, en Bonao y otras partes. Creo que solamente quedó Puerto Plata. Y fue importante porque, aunque eran obras pequeñas, los profesionales se sienten bien ejecutando sus propios proyectos. Y como es lógico, algunos no habrán quedado bien, porque donde hay tantas obras, eso pasa. Pero la participación fue muy importante, ese desprendimiento del ingeniero Alberto Holguín. Y como aquí en este país hay un refrán que dicen que el que parte y se lleva la mayor parte, debo decirle que ninguno de la junta directiva de ese entonces recibió una obra, ni antes ni después. Porque aquí se entiende que cuando usted maneja, cuando usted tiene la facilidad, ya usted entonces obtiene beneficio de eso. Sin embargo, en ese caso no fue así, porque hay gente que entiende que no hay vocación de servicio. Hay gente que entiende que la deshonestidad es lo que prevalece en los seres humanos y no siempre es así. Lo digo porque la gente piensa siempre eso. Otro de los casos que es bueno mencionar antes de eso fue el caso en la Procuraduría General de la República, el doctor Radamés Jiménez, entonces Procurador General de la República, con un equipo donde estaba la arquitecta y el presidente del CODIA, Marisela Vargas. Hicieron un ejercicio democrático y cualitativo de los profesionales y de las obras que puso en ejecución la Procuraduría. Dividieron las obras dependiendo del tiempo de graduado del profesional y eso quedó muy bien. Entonces pasaron los sorteos de escuelas que debió ser de esa manera, pero parece que el tiempo no le dio a las autoridades de educación en ese mismo tiempo, en el 2013, para hacer esa distribución equitativa. Y entonces se sortearon las obras de las escuelas a todos los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura. Señores, en principio eran 28.000 aulas las construcciones y reconstrucciones de escuelas. No sé cuántas realmente se hicieron, pero fueron bastante. Más de 2.000 profesionales participaron. La gran mayoría quedó bien. Otros han tenido problemas, pero los menos. Y muchos de ahí se estabilizaron. Compraron casas, compraron carros, camionetas, jipetas, o crearon sus empresas, que ahí es donde está la distribución de recursos. Al crear empresas, crean entonces empleos, que es diferente si esas obras se le hubiese dado a 5 contratistas. Hoy muchos profesionales viven de eso, están tranquilos, o viven de la renta que le da el dinero que se ganaron. Y también hubo sorteo, no tanto las escuelas, sino también de los hospitales y otras obras importantes. En el actual gobierno del licenciado Luis Abinader se hicieron al principio algunas obras, muy pocas, pero después la cosa ha quedado ahí. Y los profesionales de la ingeniería y la arquitectura somos unos 47.000, todos. La mayor cantidad son civiles, que alrededor del 50%. Están los arquitectos y los ingenieros electromecánicos. Es decir, que vamos a hablar de unos 40.000
35,000 profesionales que si no tienen un sorteo no van a conseguir nunca una obra ni nunca van a mejorar su estado actual. Pero lo peor es que ha habido un silencio casi sepulcral de muchos actores, incluyendo del CODIA. Al menos eso es lo que se ve. Quizás han hecho algunas gestiones, pero no se nota. Y los sorteos son parte de la ley 340-06. Es decir, que eso no es un delito ni hay problema. Al contrario, dinamiza, le lleva fe, le lleva esperanza a una gran parte de profesionales que necesitan obtener una obra. Se lleva un sorteo, señores, y participan 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, y los que no se lo sacan se sienten bien. Claro, quisieran que fueran ellos que se lo sacaran, pero se sienten bien, hay ánimo, hay esperanza. Entonces, a mí me llegan muchas informaciones que uno no sabe qué decirle, pero le solicitamos al señor presidente de la República, Luis Abinader, ordenar que en un próximo gobierno se realicen sorteos de obras, que eso le cae a cualquiera. Y los sorteos es lo más democrático, porque ahí está al azar y indistintamente del profesional que sea, puede obtener una obra. No se discrimina la parte política, la parte social. Y yo creo que es importante y no le quita un pedazo a nadie. Muchísimas gracias.